Sí. Si es que en el momento de recolectar los datos, la persona, eh, ¿cómo que se llama? Que está ejerciendo esta conducta, es menor de edad, pero está como con una diferencia notoria de edad. ¿Cómo sería, no sé, pues establecido? No entendí muy Hablo, bien. por ejemplo, una persona de unos 17 años que esté, no sé, pues, causando esto a alguien de unos 7 años, por ejemplo. Ya. ¿Cómo estaría considerado en cuál de estas casillas? Si es un hombre que está teniendo relaciones sexuales con una niña de 8 o 10 años, es violación. Sí, es Allá violación. entonces, o sea, ahí la connotación de edad no implica, o por ejemplo, no, o cuando la edad es menor. No sé si yo digo un niño de 14 15 años con una niña de 12 donde ya sabemos que uno tiene el poder de decidir y el otro no. Podemos verlo porque ahí actúa la ley de responsabilidad penal juvenil, ¿no es cierto? No, y ahí al final de las diapos aparece la diferencia que tiene que haber una diferencia de edad mínima entre la víctima en este caso, el agresor, ¿no es cierto? Que ahí queda más claro, ¿ya? Pero obviamente lo que se acoge es similar a la ley de adulto, pero lo que lo toma es la ley de responsabilidad penal juvenil. Entonces, efectivamente ya un chico de 14 años para arriba que cae dentro de la categoría de imputado, o sea, claro, de ser sujeto ya a la ley de responsabilidad penal juvenil y comete una conducta de este tipo, lo toma la ley, ¿ya? Ahora si estamos hablando, por ejemplo, de dos niños de 13 años o un niño de 13 con una niña de 8, ese niño de 13 es inimputable, ¿no es cierto? Independiente que uno puede decir un niño de 13 años con una niña de 8 años y tuvo relaciones que puede ser constituido, ¿no es cierto?, de acceso carnal. Como ese delito no es imputable, ese chico de 13 años no podría recibir ninguna sanción, porque no está dentro de la ley de responsabilidad penal juvenil, y lo que podría ahí hacerse una medida de protección, ¿no es cierto?, en el Tribunal de Familia, donde se defina, ¿no es cierto?, se le brinda algún tipo, tendría que definirse qué llevó a ese chico de 13 años, ¿no es cierto?, a cometer una conducta de relación sexual con una niña de 8, pero no podría, ¿no es cierto?, ser constituida de delito porque ese chico es inimputable. No sé si se entiende. Recuerda que la ley de responsabilidad penal juvenil aborda desde los 14 para adelante. Entonces, ahí hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cada caso a caso. Por eso que yo les comentaba el otro día, chiquillos, que en este tipo de situaciones siempre, si bien uno tiene que tener eh, como clara la diferencia en términos generales de los delitos, de repente te vas a encontrar con este tipo de cosas, decir, pero acá eso no es. Lo importante que yo siempre le digo a los estudiantes que usted siempre tiene que tener claro que en este tipo de ámbito, del ámbito de la esfera de la sexualidad, en relación entre personas, ¿no es cierto?, diferencia de edad, podría haber, ¿no es cierto?, un delito que es importante poder pesquisarlo y levantar la sospecha. Ahora, lo específico, ahí ya existen otras formas de poder, ¿no es cierto?, abordarlo. Uno puede, los equipos de trabajo, como yo les comentaba el otro día, siempre te cuentan con abogados, por tanto, si tienen una duda, ¿no es cierto?, el abogado el que tiene que decirte, mira, sí, efectivamente, aquí hay un delito que corresponde a este, ¿no es cierto? O el del abogado probablemente te va a decir, ya, pero cuéntame un poco más para poder entender la situación y ver que efectivamente en qué delito nos encontramos. Entonces, uno lo puede resolver de esa forma, pero tú tienes que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de prender la ampolleta, ¿no es cierto?, en términos de la situación que está al frente, que tú tienes que decir, bueno, parece que acá, ¿no es cierto?, estamos en presencia de algún tipo de delito. Entonces, de inmediato lo llevas a supervisión y logra determinar si efectivamente es así o no, ¿ya? Lo complejo sería entonces no verlo, ¿no es cierto?, que se pase nomás, y que después a lo mejor lleváis, no sé, 7 sesiones con el adolescente y no lo has supervisado porque, como yo les comentaba el otro día, de repente no todos los casos se supervisan toda la semana, y te toca supervisarlo y en las 7 recién ahí tú expones el caso y te dicen, oye, no, po, pero si aquí estamos en presencia de un delito. ¿Mm? Y esto usted lo pesquisó en la sesión 1 y no logró ver que esa conducta
eventualmente podría ser constitutiva de delito. Entonces, esa capacidad entonces de poder eventualmente levantar alguna hipótesis, ¿no es cierto? O generar una duda respecto a que aquí parece que estamos frente a un delito, por tanto lo llevo de inmediato a supervisión para determinarlo, ¿no es cierto? Es lo que yo espero que ustedes hagan, ¿ya? Eso es como ese paso mínimo. No que sean especialistas necesariamente en definir, acá necesariamente estamos frente a este delito, sino que por lo menos levanten la duda y que pesquisen esto y que lo lleven a supervisión y que no pase esto que yo les comentaba, ¿no es cierto? Que recién quizás en la sesión 7 cuando recién ahí supervisaron el caso, a propósito de esa supervisión, se pesquise que eventualmente podríamos estar en presencia de algún tipo de delito, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que avanzar y tener claro, ¿ya? El delito de estupro estamos hablando de un menor de edad, pero mayor de 14 años, recuerden, ¿no es cierto? Porque si es menor de 14 años, es violación. Ya acá estamos hablando de nuevo, lo mismo, de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Acceso anal, vía anal, anal o bucal, ¿no es cierto? El agresor puede ser solo un hombre, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de niños necesariamente mayor de 14 años, porque, insisto, eh, si es menor no es delito de violación, ¿ya? Ahora, Profe, ¿sí? ¿sabe qué? Me genera una duda como lo que estamos pasando. Es como, entonces, uno como psicólogo, ¿con qué definición tendría que quedarse en cuanto a qué es abuso y qué no es abuso, qué es consentido y qué no es consentido? Porque ahí me pierdo, o sea, porque creo que también una cosa es como la ley y otra cosa es como desde la disciplina, cómo se concibe el abuso y lo que no es abuso. O Yo sea, creo que parte por ahí. el menor de 14 años ahí no hay doble lectura, ¿ya? Toda Ya, relación con menor de ok. 14 años es violación. No, no, aquí no, uno no es que en realidad me dijo, no, menor de 14 años es violación de inmediato y se tiene que hacer la denuncia de inmediato. O sea, no, en menor de 14 años yo creo que no hay ninguna doble lectura y en eso me interesa que quede clarísimo, chiquillo. Menor de 14 años sí o sí es constitutiva de delito. Independientemente que la niña te diga, Aunque no, sean ocasiones solamente. eso Ley es de abuso sexual, ya que lo ya. vamos a ver después. Ya aquí estamos hablando de violación, ¿no es cierto? De introducción de acceso carnal, ¿no es cierto? Que en todo caso, el delito de abuso sexual, que son en ocasiones pasa similar. La edad ya es constitutiva de delito, porque recuerden que la ley protege la indemnidad sexual de los menores de 14 años. ¿No es cierto? Entonces, todo tipo de tocaciones, obviamente, ¿para qué decir introducción del pene, ¿no es cierto? Y violación y tener relaciones sexuales con un menor de 14 años en Chile es delito. Entonces ahí la lógica, ¿no? Es que yo era mi pololo, ¿no es cierto? Y teníamos relación y la familia está de acuerdo. No, aquí no hay una doble lectura, ¿no es cierto? En términos de los menores de 14 años. Ahora, de los 14 a los 18, la ley protege la indemnidad, perdón, el consentimiento. Entonces, obviamente, si la niña te dice que salió una fiesta y que iba saliendo de la fiesta y llegó un tipo, ¿no es cierto? Y la llevó a un potrero y le bajó los pantalones y le tuvo relaciones sexuales con ella. Ahí tampoco creo que hay doble lectura, ¿no es cierto? Porque no hay un consentimiento, hay un abuso de la fuerza, ¿no es cierto?, para cometer un delito, por tanto estábamos también hablando de violación. O que ella estaba, ¿no es cierto?, estaba en una fiesta, ¿no es cierto?, y ella se sintió mal, ¿no es cierto?, porque había bebido alcohol y se fue a acostar en una pieza y de repente se levanta y tenía un tipo arriba de ella. Eso tampoco creo que tiene doble lectura, ¿no es cierto? O sea, estamos sí o sí hablando del delito de violación. ¿Mm? Cuando eventualmente podemos entrar en complicaciones, yo creo que es en este delito, el que vamos a ver ahora, el de estupro, que es el más complejo de poder determinar, ¿ya? Queda claro, Ángela, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto? Cuando yo creo que Sí, ahí, ¿sí? sí, ya, ya ahora sí. Sí. En este delito es donde hay que tener cuidado, porque estamos hablando, de nuevo, la relación, ¿no es cierto?, de una niña entre 14 y 18 años con otra persona, con un adulto, eh, y donde hay consentimiento, de nuevo, donde por lo menos en el relato la niña te dice que sí
hay consentimiento, ¿no es cierto? Que ella tiene una relación consentida con ese otro, ¿no es cierto? Pero la ley dice, ya bueno, ¿no es cierto? Usted tiene 15 años, está pololeando con un chico de 20, y usted dice que hay consentimiento, que incluso su familia de nuevo, ¿no es cierto? Su familia sabe, le dieron, comillas, permiso para pololear, permiso para, claro, para pololear, eh, y bien, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien. Pero la ley dice, ojo, ¿no es cierto? Ojo, vea si efectivamente ese consentimiento que está entregando la niña para mantener relaciones sexuales con esta persona de 20 años, vea si es válido o no es válido, ¿no es cierto? Y la ley dice, hay algunas circunstancias donde ese consentimiento no es válido. ¿Cuáles son esas circunstancias? Abuso de una anomalía o perturbación mental aún transitoria de la víctima, abuso de la relación de dependencia de la víctima, como en los casos que el agresor está encargado de su custodia, educación, cuidado, tiene con la víctima una relación laboral, abuso del grave desamparo en que se encuentra la víctima, engaño de la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. Entonces, si llega obviamente la niña y tú estás en un colegio y la niña llega, ¿no es cierto?, y te cuenta y está haciendo un proceso quizás de diagnóstico, como nos pasamos a la clase del día martes, del miércoles, o sea, lunes y miércoles, y está en esta fase inicial de diagnóstico, ¿no es cierto?, está indagando algunas áreas de desarrollo de amigo, de padre, ¿no es cierto? Y le pregunta a la niña, oye, ¿y tú has pololeado, pololeas, ¿no es cierto? Sí, no, sí, sí, pololeo, tengo una relación actual. Ah, mira, ¿y tu pololo? Cuéntame un poquito de tu pololo. No, mi pololo, la verdad que estudia en la universidad, la chica va en primero medio, tiene 15 años. Él estudia en la universidad, tiene 21 años, y tenemos una relación ya hace un par de meses, nos llevamos bien, incluso mis papás saben, yo voy a la casa de él siempre, eh, eh, él también va a mi casa, incluso nuestros papás se conocen, o sea, los papás míos y los papás del han tenido algún contacto. Hasta ahí vamos bien, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la pregunta o dónde habría que indagar para poder quedarte tranquilo en relación a esto? ¿Qué tendríamos que preguntarle a la joven? ¿Cómo se formó la relación? Ya voy a sacar en la pantalla para poder... ahí. Me interesa por lo menos conversar y ver círculos más que conversar y ver una pantalla con una letra. ¿Qué tendríamos entonces? El compañero dice, le escuché bajo, pero ¿cómo se formó la relación? Pero así, pero ¿qué pregunta harían? Como, es que no sé si sería muy patudo preguntar esto, pero eh, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se empezó a dar la relación? ¿Cómo se empezaron a dar las relaciones sexuales entre ellos? Pero sí se podrá preguntar eso a un menor de edad. Eh, eh, si la primera relación, ¿qué opina ella? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió? Y cosas así. Súper bien. Pero, y además Leticia dice una cuestión que me parece súper relevante porque pasa, chiquillo, en esto, como y voy a tomarlo, Leticia, porque me parece muy, es lo que pasa, y lo que dice Leticia probablemente le pasa mucho, dice porque a lo mejor es muy patudo preguntar estos temas, a lo mejor es inadecuado preguntarle estos temas a un menor de edad. El tema de la sexualidad, chiquillo, es un tema como cualquier otro. El tema de lo inadecuado, eso ha sido culturalmente lo que se nos ha impuesto, así como, ese tema no te metáis ahí. No le vaya a preguntar al chico, ¿no es cierto?, si tiene relaciones sexuales, ¿no es cierto? Eso es un tema cultural, es un tema que dice, no, la sexualidad no se pregunta, ¿no es cierto? No, pues. Ustedes deben entender que la sexualidad es parte de las preguntas que uno tiene que hacer, tal como le pregunto, ¿no es cierto?, cómo se lleva con los amigos, cómo le va en el colegio, cómo se lleva con sus papás, qué música le gusta. Es un área que yo tengo que indagar. Eh, Pasaba mucho, que ahora yo creo que está mucho más claro, en el tema de ideación suicida, ¿no es cierto? Así como, oye, no le vayas a preguntar, ¿no es cierto?, al chico que tú estás entrevistando si alguna vez ha pensado en matarse.
¿no es cierto? Estaba todo este mito antes, ¿no es cierto?, de que no, si tú le preguntas al chico si alguna vez ha intentado matarse, le estás poniendo la idea para que... No, o sea, está comprobadísimo que son preguntas que uno tiene que hacer. Si tú estás entrevistando a un adolescente que ves que efectivamente está con una sintomatología depresiva, debes, tienes la obligación casi ética de preguntarle, ¿no es cierto?, si efectivamente alguna vez ha pensado en matarse. Lo mismo pasa acá, o sea, si tú estás indagando en una relación y la chica te dice como en esta fase de diagnóstico, ¿no es cierto?, que ella mantiene una relación y tú llegas a esos temas y te dice que sí tiene una relación con el pololo, claramente tú tienes que saber un poquito más de eso. Ahora, obviamente, esto tiene que ser de forma sumamente adecuada. De repente quizás no te vaya a meter en eso en una primera sesión, sino que vaya a esperar un poco para que poder primero construir un vínculo un poquito mayor, ¿no es cierto? Quizás esos recuerdos sí uno dice, pues, quizás los puedo tener, ¿no es cierto? Pero sí va a llegar un momento que tú tienes que preguntarle el detalle, ¿no es cierto? Mira, pero cuéntame un poquito de esa relación, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes se conocieron? No, mire, la verdad que nos conocimos por mi hermano es compañero de él en la universidad, entonces él iba a mi casa a hacer los trabajos con mi hermano y ahí de repente nos juntábamos, entonces un día él me pidió el teléfono, empezamos a hablar. Ah, mira, ya, qué bien. ¿Y cómo fue? Cuéntame un poquito más de eso. No, empezamos a hablar. Y después estuvimos harto rato hablando por WhatsApp. Y después, un día él me dijo que nos juntáramos. Ya que nos juntáramos. Y la verdad que a mí siempre me gustó cuando yo lo veía, ¿no es cierto? Y parece que tuvimos onda de inmediato. Y después nos juntamos y empezamos a pololear. ¿Ya? Ok, ya, ¿no es cierto? Empezaron a pololear, ¿no es cierto? Y eso fue hace cuánto tiempo, hace un par de meses, un poco también para indagar, pues si la niña te dice, no, hace 2 años, y ella hace 2 años era menor de 14, también es un tema importante de indagar. Pero estamos hablando de una niña mayor de 14, entonces ya hace un par de meses. Eh, y en esta relación de pololeo que tú tienes ¿no es cierto?, con tu pololo, usted, y esta es la pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Ustedes han mantenido relaciones sexuales? Sí, sí, sí hemos tenido relaciones sexuales, pero nos cuidamos, así que no se preocupe por eso, porque nos cuidamos. De hecho, yo le pregunté a mi mamá y nos cuidamos harto justamente por el tema del embarazo y todo eso. Ya. Esta quizás es la pregunta más difícil de hacer y por eso que hay que ser cuidadoso y tener un vínculo en relación a la joven, pero un tema que hay que preguntar. ¿Me puedes comentar un poquito cómo fue esto de quizás esta primera vez que ustedes tuvieron relaciones sexuales? ¿Me cuentas un poquito en relación a eso? No, la verdad que iniciamos primero una relación de pololeo, de pololeo, que eran, usted sabe, no sé, puros besitos y abrazos, ¿no es cierto? No era más que eso. Pero un día él me dijo, mire, la verdad que igual yo estaba pasando por un momento familiar bien complejo y, y por este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Mi papá, los dos quedaron sin trabajo, ¿ya? Entonces nosotros estábamos súper complicados, muy, muy complicados, Lucas. Incluso le cuento que no teníamos ni para comer. Hay días que con suerte teníamos para comer pan. Y nos pasábamos todo el día comiendo pan con té. Era lo que teníamos para comer. No, no, pues mi papá, de hecho, ellos siguen cesantes. Ya no han encontrado trabajo. El tema de la pandemia está súper difícil, así que siguen cesantes. Entonces él fue muy bueno conmigo, la verdad. Ha sido como una persona súper importante, ha sido mi salvador en este momento, y por eso que yo lo amo tanto, porque es la persona que ha venido a salvar a mi familia, yo creo. ¿Cómo eso que ha venido a salvar a tu familia? No, porque él me dijo que cuando se dio cuenta de todo esto, de lo mal que estábamos pasando, ¿no es cierto?, de lo complejo, me dijo, mira, si tú tienes relaciones sexuales conmigo, en esto pololeo, ¿no es cierto?, yo me comprometo a llevarle, porque él trabajaba, tío, él trabajaba, ¿no es cierto? Además de estudiar, él trabajaba, entonces le iba bien, de hecho tenía auto, tío, y le va bien a él. Y me dijo que si yo tenía relaciones sexuales con él iba a llevar un pedido de supermercado todos los meses, y así ha sido.
Ya, sí, por eso le digo que fue El Salvador, ¿no es cierto? Entonces, pucha, ¿cómo yo le iba a decir que no? Yo no quería en realidad al principio, que pucha, yo era niño, quería esperar un poco, pero la verdad que yo tenía que ver a mi familia también. Pues, o sea, si él iba a llevar un pedido de supermercado, iba a ayudarnos económicamente, yo claramente dije que sí, y ahí empezamos a tener relaciones sexuales. Él me dijo eso y yo creo que está bien, ¿no es cierto? Ese tipo de consentimiento, ¿ustedes lo creen válido? No, No, pero No. No, manipulación total. No, porque sigue siendo manipulación. Abuso del grave desamparo en el que se encuentra la víctima. ¿Mm? Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de llegar a ese tipo de preguntas? Pues si yo me quedo en que yo, no, que maté una relación de pololeo, tiene 20 años, pero todos saben, mi familia sabe, ¿no es cierto? Incluso usted puede llamar a mi papá le van a decir, lo conocen, quedan re bien con él va todos los fines de semana a mi casa. Qué bien, súper bien. Ya, quedamos ahí, sigamos avanzando, veamos otros temas, ¿no es cierto? Y seguimos trabajando, qué sé yo. No, po, no puede ser, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Y por eso que en este caso ya el que yo les digo que hay que tener más cuidado, ¿no es cierto? Más cuidado Profe, porque, ¿sí? ¿y qué pasaría? ¿Podría dar algún ejemplo así como de alguna persona que tenga algún tipo de daño de salud mental, aunque sea transitoria? Sí, ese se vuelve más complejo aún, ¿no es cierto? Porque a ver, un ejemplo de eso tendría que ser que pasa menos, por eso que me cuesta poner, porque el otro ejemplo yo lo he visto. Tendría que ser alguien que esté pasando por ejemplo, un cuadro depresivo grave, ¿no es cierto? Mm, sí, pero que ella tendría que dar el proceso de consentimiento en ese proceso. Pero sí, yo creo que iría como en la misma lógica, ¿no es cierto? De que quizá tú pesquises que él se aproveche, ¿no es cierto?, de la condición de anomalía mental de la víctima y ahí adquiera el consentimiento. Me cuesta pensar en un ejemplo específico, tendría que pensarlo mejor para no, pero va en esa lógica. Pero todos chiquillos van en la misma lógica de que finalmente el objetivo de este delito, en términos de estupro, es determinar si el consentimiento es válido o no. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse siempre. Este consentimiento que está dando a la niña que te refiere que sí es un consentimiento, ¿no es cierto? Porque te dice que sí tiene una relación sexual y muchas veces, insisto, está avalado por las familias, la pregunta ¿es válido o no es válido? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te lo determina si es válido o no? Preguntando, especificando cómo se dio, ¿no es cierto? Cómo se dio este contexto y de acuerdo a eso, que pueden haber múltiples situaciones y ahí de repente es donde uno dice, bueno, ¿será o no será? ¿No es cierto? Estamos que estamos y ese tipo de decisiones son las complejas cuando uno se enfrenta a este tipo de casos, ¿no es cierto? Lo mejor de nuevo, yo creo que lo más válido siempre es supervisar, pues. Supervisar si efectivamente estamos en presencia o no de algún tipo de delito en esta línea, ¿ya? Porque la supervisión te permite ver, ¿no es cierto?, efectivamente y concluir, efectivamente, esta pregunta que nos hicimos si el consentimiento es válido o no, estamos frente a alguna posible situación, ¿no es cierto?, constitutiva del delito de estupro. Francisco, yo sí, tenía profe, una consulta. ah, El tema de la vinculación en el ámbito jurídico con una persona, ¿cómo se da? Porque, por ejemplo, igual me parecía un poco extraño, dado esta situación cultural sobre que la sexualidad es un tema que no se toca, que no se habla en la mesa, que no se comparte en ese sentido. Me parece raro, al menos, por ejemplo, que de un momento a otro yo le esté preguntando por cómo son sus relaciones sexuales a una persona que quizás no conozco del todo y que si hacemos un paralelo con el ámbito clínico, por ejemplo, a veces este tema de la vinculación toma sesiones, meses incluso. Entonces, ¿cómo es en el ámbito jurídico? mira, Eh, Porque no me entra un poco en la cabeza eso de cómo una persona de la nada abiertamente va a contarle también este mismo tema cultural que hay sobre eh, lo, lo- lo que
básicamente que la sexualidad se habla muy poco o nada. Sí, yo creo que es la gran pregunta y por eso es que es tan complejo, pero los settings terapéuticos en el ámbito jurídico y clínico son completamente distintos, porque si tú tienes que hacer un peritaje en el ámbito clínico, en el ámbito más bien jurídico, el vínculo en realidad no adquiere tanta relevancia porque tú sabes que tú vas a hacer el peritaje y te vas a salir, ¿no es cierto? No es un proceso que tú vas a mantener en el tiempo con el proceso clínico. El peritaje lo que hace es sacar una foto y tú se sales, y derivas, y son otras las personas que trabajan a nivel clínico respecto a lo que está pasando. Entonces, eso te da finalmente mayor libertad a poder indagar temas que eventualmente uno puede decir, bueno, aquí hay que ser cuidadoso porque tengo que cuidar un vínculo y si quiero trabajar a nivel terapéutico, ese vínculo lo tengo bien formado. En el ámbito jurídico, esa pregunta no necesariamente está como una prioridad, sino que más bien indagar efectivamente si estamos en presencia de algún tipo de situación de constitutiva de delito. Ahora, en el ámbito clínico, donde efectivamente lo que dice Francisco es re importante, por eso yo le decía, quizás son preguntas que uno hace en una primera sesión, po, ¿no es cierto? Eso por un lado, ¿ya? Uno quizás la hace en una tercera sesión, cuando ya hay un proceso de vinculación mayor que en una primera, ¿no es cierto? Y va también en cómo yo como entrevistador pregunto, po. Ya si finalmente, si yo entiendo que es un tema normal, ¿no es cierto? Que es un tema como cualquier otro y probablemente el adolescente sienta que tú le estás preguntando un área como igual a las otras áreas que le preguntaste, la verdad que yo no he visto mayores complicaciones. Ya de repente está más bien en la cabeza del entrevistador el tema de la complicación de hablar estos temas, más que efectivamente en, 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 en la persona que tú estás entrevistando. Hay temas de género también, eso sí, yo lo he visto, ¿no es cierto? Que claramente quizá un entrevistador hombre que esté preguntando estas cosas a una adolescente puede ser más complejo, ¿no es cierto?, en términos de lo cuidadoso. Ahora, cuando es una entrevistadora mujer, una psicóloga mujer que le pregunta esto a una adolescente, es más fácil el tema de poder dialogar respecto a estos temas. Pero sí, pues, es un tema porque estamos cargados con, como dice Francisco, ¿no es cierto?, con este estereotipo de que estos temas no se hablan, ¿no es cierto?, no se hablan, pero, pero quizás uno cuando trabaja con adolescentes entiende que para adolescentes no prima mucho esa regla, ¿ya? Porque los cabros son temas que sí quieren hablar, ¿ya? Que muchas veces no han tenido el contexto para poder hablar, pero sí son temas que ellos quieren hablar, ¿ya? Por tanto, yo creo que en adolescentes no está tanto esto, no está tan presente este tema, porque los cabros sí hablan de temas en general, ¿ya? Pero sí, claro, hay que tomar esas variables, ¿no es cierto? Depender si efectivamente estamos en el ámbito jurídico clínico, las variables de género, las variables de ser cuidadoso cómo y en qué momento preguntarlo, quizá indagar primero en áreas más generales, ¿no es cierto? Y construir vínculos desde ahí, después meterse a áreas más específicas, etcétera. ¿Ya? Esas variables hay que considerarlas siempre. Va a depender de las características también del chico que tengamos al frente o chica que tengamos al frente, ¿no es cierto? Que estamos frente a alguien que a lo mejor es más, tú lo ves como más retraído, más introvertido, que incluso en otras áreas que tú le estás preguntando le es complejo, como que no le gusta mucho, o sea, te tiende a responder de forma bien escueta, probablemente ahí te vas a demorar un poco más, ¿no es cierto? Si estás frente a un chico que en la primera sesión tú consideras que el chico es capaz de hablar de diferentes temas, tú sientes que te estás vinculando mucho más rápido con él, justamente por lo mismo, que él tiene mucha más facilidad, probablemente ese contexto sea más rápido poder indagar estos temas. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver también con la habilidad del terapeuta de ir determinando en qué momento no, son re importantes que ustedes las vayan mirando también, porque son cuestiones que no necesariamente están en los libros, sino que más bien uno tiene que ir, y es el aprendizaje, es la habilidad del terapeuta, ¿no es cierto? O del perito, ¿no es cierto? De ir viendo en qué momento. Eh, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Ahora, me estaba acordando quizás de otro ejemplo de una chica que quizás uno dice, bueno, quizás no pasa tanto, pero sí, créanme que pasa. Eh, de alguien que a lo mejor, no sé, pues puede haber sido
venga, no sé, toda su básica en un colegio como bien rural, así, no sé, porque vivía en La Mina, ¿no es cierto? Allá arriba en San Clemente, bien arriba, y con una, de forma bien aislada, ¿no es cierto?, en estos colegios unidocentes, qué sé yo, quizás donde la educación sexual tampoco era la óptima, donde además a nivel familiar, justamente creció una familia bien conservadora en estos temas, donde el tema sexual no se habla, nada, así, nada, absolutamente nada, ¿ya? Y ella además también como bien desvinculada del mundo, de las redes sociales, sino que más bien en un ámbito más bien rural, ¿no es cierto? Entonces, primero medio se viene a estudiar a Talca, y acá conoce un mundo, ¿no es cierto? Un mundo en términos de todo lo que eso significa, y en ese conocimiento, ¿no es cierto?, conoce de nuevo, a un tipo, ¿no es cierto?, a alguien de diferencia de edad con ella, estamos hablando de chicas, no sé, 15 de 15 años, de nuevo lo mismo, el mismo ejemplo, pero así, resumidamente, tú llegas a esa pregunta y ella te dice, sí, pero es que en realidad nosotros empezamos a pololear, después yo no conocía mucho, recuerda que yo vivo por allá, ¿no es cierto? Entonces, él me dijo, y ha sido como súper importante porque él me ha enseñado muchas cosas. Él me ha enseñado harto, cosas que yo no sabía, él ha sido como, quizás ha conocido mucho más de lo que yo no conocía en toda mi vida, él me lo ha enseñado en este tiempo. Cuéntame un poquito más de eso, ¿no es cierto? Pucha, no sé, mire, de hecho cuando nosotros empezamos a pololear y a tener relaciones sexuales, él me dijo que acá en la ciudad, ¿no es cierto? Porque recuerde que yo vivo por allá, acá en la ciudad siempre los pololeos, siempre se inician con esta como prueba de amor, ¿ya? Entonces siempre acá me dice que en la ciudad siempre para que uno demostrarle el amor al otro, tiene que siempre tener relaciones sexuales, ¿ya? Que es como una prueba de amor, entonces como que, y yo creo que está bien, pues, ¿no es cierto? Que uno demuestre el amor al otro, y yo creo que eso que me enseñó a él, yo creo que es muy válido, que siempre uno tiene que demostrarle la prueba de amor y estar dispuesta, más como uno como mujer, ¿no es cierto? Estar dispuesta al hombre con esta prueba de amor, así que él me ha enseñado mucho, ¿ya? De nuevo, ¿no es cierto? Probablemente recuerden uno de los apartados, ¿no es cierto? Engaño de la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual, ¿ya? Obviamente ese consentimiento no es válido, porque él se está aprovechando, ¿no es cierto?, del desconocimiento o ignorancia en el ámbito de la formación de sexualidad que tiene la víctima para obtener el consentimiento, ¿ya? Entonces, insisto, hay que tener mucho cuidado en este tipo de delitos, y la gran pregunta es como pesquisar, ¿no es cierto?, el consentimiento, cómo se obtuvo el consentimiento, ¿ya? Pero es uno de los delitos más complejos de poder... un fiscal un día me dijo que era un delito además más difícil de continuar un proceso de investigación por todo lo que, por todo lo que significa, ¿no es cierto? Que probablemente no hay colaboración de nadie acá, po, ¿ya? No hay, probablemente no va a citar la mamá, al suegro, al tipo, y como que todo el mundo dice, oye, pero si ellos pololean hace rato. Entonces, es muy difícil avanzar en este proceso en los delitos de estupro, ¿ya? Abuso sexual. eh, Conducta requerida, acción sexual distinta al acceso carnal, distinta del acceso carnal, ¿ya? Por esta debe entender un acto de significación y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, el ano, la boca de la víctima, aun cuando no hubiera contacto corporal con ella. Y obviamente, como es una acción distinta del acceso carnal, pueden ser cometidos tanto por hombres como por mujeres, ¿ya? El abuso sexual propio, mayor de 14 años, y si que ocurre las circunstancias del estupro, que están las que veíamos, inexperiencia o abuso en la situación de desamparo, qué sé yo, debe ser mayor de 14 pero menor de 18. Y el agresor puede ser hombre o mujer, cualquier persona, y la conducta es acción sexual distinta del acceso carnal. O sea, todo lo que tiene que ver con tocaciones, que incluyan, ¿no es cierto?, los órganos, la parte del cuerpo, ¿no es cierto?, de la persona está constituida en este delito. Y el Profe, impropio menor de 14 años, sí. en la diapo anterior solo hablaba de siempre tiene que haber un contacto,
del cuerpo del agresor con el de la víctima, ¿cierto? ¿O no? En el abuso sexual sí, después vamos a ver otro delito que es que no necesariamente hay contacto corporal, pero igual hay una situación constitutiva de delito. Ya, profe. Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Eh, y el abuso sexual impropio, ahí de nuevo, recuerden la edad, acá basta la edad para que se configure el delito, ¿verdad? Tal como aparece ahí, ¿no es cierto? Menor de 14 años, la ley protege la indemnidad sexual, entonces obviamente si alguien realiza tocaciones a una menor de edad, independiente del consentimiento, ya basta la edad para que sea constitutiva de delito, ¿ya? Abuso sexual agravado, este es el que decía la compañera hace un rato, preguntaba, ¿no es cierto? Víctima puede ser menor de edad o adulta, pero si es menor de 14 años se agrava la pena, ¿no es cierto? Y la acción es introducción de objetos de cualquier índole, por vía anal, bucal o vaginal, o utilización de animales en ello, ¿ya? Aunque suene bien perverso, por algo la ley lo incorpora, ¿no es cierto? No lo incorpora porque sí, lo incorpora porque efectivamente existen, ¿no es cierto?, casos de este tipo, ¿ya? Entonces, cuando hay la introducción de objetos de cualquier índole, estamos frente al delito de abuso sexual agravado, ¿ya? Este es el que preguntaba la compañera, ¿no es cierto? Exposición del niño, niña, adolescente a actos de significación sexual, víctima menor de 14 años, ¿ya? Y en el caso de que sea mayor de 14 y menor de 18 años, se necesitan circunstancias de uso de la fuerza o intimidación o todas las circunstancias del estupro, ¿ya? ¿Cuál es la conducta que se requiere para este delito? No realizar una acción sexual en el cuerpo del niño, niña, adolescente, pero exponiéndolo a conducta de significación sexual en la siguiente hipótesis: realizar acciones de significación sexual ante el niño, niña, adolescente, hacerlo ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, o determinar al niño o niña realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro. ¿Ya? Lo voy a sacar de nuevo. Ejemplos de estos chiquillos, para que vaya quedando claro. Bueno, algunos son más Por claros, ¿no? ¿Sí? ejemplo, profe, cuando antiguamente los papás de campo llevaban a sus hijos de 11 años a, no sé, como un prostíbulo o cosas así, donde se tendía como a eh, hablar mucho de sexo o sexualizar mucho a los niños también, los papás. Esa era una tradición, de hecho, en el campo antiguamente. Se llevaba a los niños muy pequeños a lugares así. No, y se llevaba a los niños, lamentablemente, ni siquiera para este delito, se llevaba a los niños para que se iniciaran sexualmente, ¿no es cierto?, en estos contextos. Entonces, claramente estamos frente a una situación mucho más grave, sí. Pero, bien, ¿qué otro ejemplo? Hay una cuestión que me interesa en este delito que como claro porque hay que ser cuidadoso, ¿no es cierto? Pero estamos claros, ¿no es cierto?, que son actos de connotación sexual que uno puede realizar delante del niño, como verlo, hacerlo ver películas pornográficas, ¿no es cierto? O tener relaciones sexuales delante del niño, ¿no es cierto? Que él vea cómo dos personas tienen relaciones sexuales y sentarlo, por ejemplo, no sé, en una silla, que él vea eso, que no hay tocaciones al niño, se afecta el cuerpo del niño, pero lo hacemos ver actos de connotación sexual. O, por ejemplo, pedirle al niño que él, no sé, se masturbe delante de él, ¿no es cierto? Que él no le hace nada, sino que le dice la instrucción: mira, necesito que hagas esto delante de mí o de más personas, ¿ya? Todo eso está dentro, ¿no es cierto?, de esta configuración de tipo de delito. Ahora, ¿en qué hay que tener cuidado? Sobre todo en la primera hipótesis de cuando dice mantener relaciones sexuales, voy a leerlo específicamente: realizar acciones de significación sexual ante el niño. O sea, que creo que puede ser, ¿no es cierto?, que dos No creo que personas... esa no ¿Mm? creo que clasifique si el, pongamos, sus papás están manteniendo intimidad y el niño llega y entra a la pieza. No clasifica como si los papás se tienen inmediatamente, ¿o sí?
Claramente no, ¿no es cierto? Pero vamos a un ejemplo, y por ahí va Leticia, que para allá quiero ir. Pero va más... Profe, ¿Mm? ¿Sí? mire que con lo que está mencionando, mire, yo supe un caso aquí, también cercano, em, una niña de 8 años, sí, 8, 9 añitos por ahí. La pareja de la mamá, de forma recurrente, la estuvo haciéndole tocaciones a la niña. Y la niña le comenta a una compañera en el colegio, le comenta a su compañera. Entonces esa compañera le dice a su mamá encienda las alarmas, ve al colegio, habló con la tía del colegio y bueno, ahí el colegio hizo todo lo que tenía que hacerse. Entonces resulta que ese delito, como fue difícil comprobarlo, y a todas estas, la mamá no hizo nada, porque ella como tenía 2 hijos con esta persona, como que dejó que las cosas se desenvolvieran solas, por sí mismas. No puso abogado, no. Estuvo siempre como de parte de esta persona. Em, Me llama particularmente la atención que en cuanto que cómo se choca el trabajo que hay de la psicología con lo que hacen los abogados. ¿Por qué razón? Porque siempre em, fue difícil como que lo que la niña dijo lo creyeran todos. Y ese caso duró para resolverse como unos 2 años largos. Y se resolvió de una forma que para mi modo de ver, se supone que fue un constitutivo de delito. Tenía 8 años y solamente tuvo una firma mensual y una visita al psicólogo una vez al mes por 3 años. Entonces, eh, no sé cuáles son los alcances, qué pasa ahí. O sea, la labor de uno es bastante influyente en esto, pero queda corto con el derecho. Entonces, a mí me interesa mucho su visión profesional en eso. Sí, es complicado porque ahí estamos, porque se cruza con la ley de delitos sexuales, ¿no es cierto? Y toda la discusión que hay también respecto al tema de las penas asociadas a los delitos sexuales que se consideran sumamente bajas, entonces muchas veces la persona justamente con algunos atenuantes como irreprochable conducta anterior, como haber colaborado en el proceso, como, no sé, parte atenuante, la persona termina, ¿no es cierto?, como dices tú, con pena sumamente baja, incluso en libertad, con firma mensual. Entonces, es complejo, ¿no es cierto? Pero ya depende ahí de la ley propiamente tal que uno poco puede influir en eso. Lo que sí podemos influir harto en respecto a poder visibilizar, ¿no es cierto?, este tema. O sea, ahí estamos frente a el ejemplo que da la compañera, claramente un abuso sexual impropio, porque estamos hablando de una niña de 8 años que recibió tocaciones. O sea, claramente es una situación constitutiva de delito. Ahora, lo complejo de eso también es que tenemos que entender cómo funciona la ley, pues, ¿no es cierto? Es súper difícil comprobar un delito de ese tipo, po, porque recuerden que no hay indicadores físicos, ¿ya? Por tanto, ahí la psicología tiene mucho que decir a propósito del informe que vamos a ver, de credibilidad de relato, y también de otro informe que tiene que ver con informe de daño, donde muchas veces el peritaje del psicólogo adquiere mucha relevancia, ¿no es cierto?, para el fiscal, para poder determinar que efectivamente el relato que refiere la niña, ¿no es cierto?, es un relato creíble, y que el nivel de daño que presenta la niña es un daño propio de niños que han sido víctimas de situaciones de connotación sexual. Entonces, ahí nosotros tenemos harto que aportar, ¿no es cierto?, en nuestra área, y muchas veces el peritaje nuestro adquiere un nivel de relevancia importante justamente por lo mismo. Así que, ahora, lo otro que tiene que ver con las penas ya es un tema que lamentablemente podemos manejar muy poco nosotros, ¿ya? Eh, pero sí Profe, tenemos que ser capaces de pesquisarlo, ¿no es cierto?
Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, no referente a, por ejemplo, los ejemplos o del tema que estábamos viendo, sobre, por ejemplo, si está un hermano mayor, o sea, recuerdo que una vez lo hablamos con unas personas, que si, por ejemplo, hay un hermano mayor o hermana mayor y este hace ver al hermano más pequeño o algún primo o quien sea pornografía o algo, se podría como poner en este contexto de este como abuso implícito o como no físico directamente, pero de como esta corrupción en tema de abuso sexual. Y ahí es como, depende de la edad también en ese sentido, pero eso estaría como ejemplo por el tema de que igual ahí uno ve, no sé si dos menores de edad o un hermano mayor de edad y uno más pequeño, pero pasa mucho, creo yo. Sí, sí, yo creo que hay que ser cuidadosos y ahí ya de nuevo responde al tema de ir viendo situación por situación, porque ahí va a depender de la edad de los niños, habría que hacer una evaluación al mayor, ¿no es cierto? En este caso, de cuál fue la intención que él tuvo para hacer esto, ¿no es cierto? Y ahí, por eso, y qué buena tu pregunta, Natalia, porque vamos a llegar un poco al último, por eso saqué la diapo, ¿no es cierto? Porque al final aparece una cuestión que un poco aclara este tipo de situaciones. Por tanto, habría que indagar cuál es la intención que tuvo este chico para hacer esto, ¿no es cierto? La edad, insisto, de ambos. Habría que indagar mucho más para poder determinar si efectivamente estamos frente a este tipo de delito. ¿Ya? Pasa harto en la dinámica de repente entre primos. Entonces, muchas veces uno sabe que no es constitutiva de delito, sino que más bien una conducta de ellos, de querer, ¿no es cierto? De repente, no sé, pues el niño adulto o el adolescente vio un video pornográfico, lo tiene en su, en su teléfono, por ejemplo, ¿no es cierto? Y llega el primo más chico y se lo muestra, ¿no es cierto? Y se lo muestra así como gracias, mira, oye, mira lo que tengo aquí, y velo. Claramente ese tipo de situaciones no son constitutivas de delito, ¿no es cierto? Son conductas claramente inadecuadas y habría que ahí intervenir con el adolescente y decirle, oye, pero ojo ahí, ¿no es cierto? En términos de que hacer una intervención centrada en lo que implica la sexualidad, ¿no es cierto? De un niño más chico, la de él, ¿no es cierto? Hacer una intervención en esa línea, pero no necesariamente una situación constitutiva de delito. Eh, Pasa también, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, en el caso a propósito de lo que decía Leticia, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos que ustedes van a atender donde hay hacinamiento? Donde la familia te dice, ¿no es cierto?, que ellos viven con su suegro y que en la misma pieza tienen una pieza de 2 plazas y una al lado una de una plaza, si incluso están juntas porque no hay más espacio, entonces en una duermen los papás y en la otra duermen los dos niños. ¿Qué pasa ahí con las relaciones sexuales? ¿Estamos frente a este delito o no? Si la mamá te dice, el niño te dice, no, que Es ya sabe que, complicado claro, po, te dice, lo estaba entrevistando. porque ¿Mm? esto podría ser muy complicado porque, no sé, ¿cómo lo digo? Igual hay una responsabilidad en los papás de que los niños no vean, pero también hay que entender que una necesidad, no sé si una necesidad, pero el acto sexual entre una pareja es normal. Entonces es como la situación. Y a veces, si hay aislamiento, no se van a dar a veces las instancias que los papás estén solos, menos en contexto de pandemia. Claro. Sí, entonces puede pasarle, ¿no es cierto? Que usted esté entrevistando a un niño y el niño te diga, no, es que sabe qué tía, mis papás hacen cosas de la noche. Como eso? Cuéntame un poquito más. ¿No es cierto? No, que mi papá siempre se pone arriba y siempre están desnudos, ¿no es cierto? Y uno de inmediato asocia, ¿no es cierto?, que están teniendo relaciones sexuales. Y uno dice, ¿no es cierto? Entonces estamos frente al delito, ¿no es cierto?, de exposición del niño a actos de significación sexual. Pero claro, ahí hay que indagar mucho más, ¿no es cierto? Y lo más probable, y como hipótesis, ¿no es cierto?, se te deseche porque finalmente va a entrar, ¿no es cierto? Y probablemente va a entrevistar a tu papá y el papá te va a decir, sí, efectivamente, pucha, no, la verdad que no habíamos pescado, nosotros siempre pensábamos, hemos sido como cuidadosos, pensábamos que lo hacíamos siempre cuando los niños ya estaban, se habían quedado dormidos. La verdad que no cachábamos, no sabíamos, ¿no es cierto?, que nuestro hijo nos había visto en alguna oportunidad. Pero
Y ahí probablemente la intervención no va en la línea del delito, ¿no es cierto? Va en la línea de que efectivamente entonces trabajar con estos papás que sean más cuidadosos, que no sé, po, que inviertan si están en esa, no sé, ahí va a depender de cada situación, pero por último que finalmente el mensaje es decirle a los papás, ya está bien, pero si quieren tener relaciones sexuales, traten de ocupar otras estrategias, ¿no es cierto? En otro horario, donde efectivamente no esté el niño, vayan a otro lugar, no sé, pero no lo vuelvan a hacer, ¿no es cierto? Con los niños en la pieza, pensando que los niños están dormidos, ¿no es cierto? Porque corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de exponerlo a contenido sexual inapropiado por la edad. Y lo que es la alteración que efectivamente le puede generar a un niño, ¿no es cierto?, que vea a sus papás teniendo relaciones sexuales. Pero no estamos en presencia de un delito. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que quede claro, porque esta última línea que se las voy a colocar, ¿no es cierto?, Catherine. Profe, no, es que es como un comentario, nada que ver, porque, o sea, hace tiempo, no sé si usted lo recuerda, pero en esto de los delitos de respecto a abuso sexual infantil, una niña en el sur, a su pareja, eh, a ver, no es que le haya prestado, pero facilitó a la menor porque tenía como meses de vida la niña. Facilitó a la niña a su pareja para que se quitara las ganas, ¿se da cuenta? Y la pena que le dieron a la mujer por hacer esta facilitación de la menor, fueron bajas los años de cárcel para ella. Pero al tipo le dieron más años de cárcel porque él hizo la consumación del hecho. Entonces, en estos términos legales yo encuentro que igual debería haber sido pareja la cosa, po, porque igual es tremendo el caso en ese aspecto, y no fue el único caso, se vieron como 2 o 3 más de la misma categoría. Claro, es que es complejo, ¿no es cierto? Porque de la parte de la psicología uno puede decir ambos son culpables ahí, ¿no es cierto? Y ambos, pero en la parte legal claramente alguien que comete un delito versus el otro que promueve está en condiciones distintas, ¿no es cierto? Y por eso que la sanción siempre va a ser mayor para la persona que comete el delito versus la otra que eventualmente puede ser testigo, promover algo. Pero sí, o sea, en la parte, desde nuestra especialidad uno dice, bueno, acá hay una culpabilidad claramente compartida de ambos, primero uno de facilitarlo y lo otro de cometerlos, pero bueno, ahí está la diferencia, ¿no es cierto?, entre las disciplinas, pues, y la normativa legal versus lo que nosotros como dentro de nuestra área podamos definir. Eh, Leticia, por mientras que coloco la diapo, de nuevo. Profe, ¿qué pasa si el niño no ve pero está expuesto a escuchar actos sexuales? ¿Cómo sería eso? En el sentido de estar en la pieza de al lado y escucha a su papá en la otra pieza teniendo intimidad. Es que de nuevo lo mismo, po, de nuevo lo mismo, claramente, probablemente ese tipo de situaciones es más común de lo que uno cree, po, ¿no es cierto? De niños que escuchan, ¿no es cierto?, a sus papás teniendo relaciones sexuales y están en otra pieza. Ahora, claramente no es constitutivo de delito, ahí lamentablemente eh, eh, es una conducta que quizás habría que trabajar de nuevo con los papás de que sean cuidadosos. Lamentablemente, en condiciones de más vulnerabilidad, más probabilidades hay que pase ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque son casas más chicas, distinto a un, no sé, pues alguien que tiene una casa mucho más grande, donde el dormitorio de los papás está mucho más lejos que el dormitorio de los niños, y la probabilidad que los niños escuchen es mucho más baja, no sé. Pero responde más bien a dinámica, ¿no es cierto? No a delitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque está lo que señala abajo, que realizar la conducta con el fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual del otro. O sea, estamos hablando de padres que efectivamente realizan esta conducta frente al niño porque les genera excitación que el niño los vea. Hubo un caso muy conocido, ya, bueno, era harto conocido, pues ya mi memoria lo olvida, pero que hubo una pareja que parece que el chico se suicidó después, no recuerdo bien, pero que después se determinó que efectivamente ellos lo exponían, ¿no es cierto? Lo grababan o hacían que el niño viera cómo ellos tenían relaciones sexuales. Ahí estamos claramente frente al tipo de delito. O sea,
No es que estos papás por mala suerte o por descuido tienen relaciones sexuales frente al niño, sino que es porque efectivamente papás que buscan la excitación con que sus hijos o otros niños, ¿no es cierto?, los vean, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, también tener cuidado, ¿no es cierto?, porque claramente lo que hemos conversado de estos niños que de repente están, no sé, pues y entran a la pieza los niños y los papás están teniendo relaciones sexuales, o están en la otra pieza, están escuchando y después en una entrevista te lo dicen, o que duermen en la cama al lado de los papás y también ven de repente cuando los papás tienen relaciones sexuales. Claramente son cuestiones que uno tiene que levantarla, ¿no es cierto?, incluirla dentro del análisis, poder después intervenir con los papás, señalarle este tipo de cosas, pero no son constitutivas de delito, ¿no es cierto? Son más bien constitutivas de un eje de intervención, o sea, se levanta ahí un eje de intervención que tú tienes que abordar con estos papás, ¿no es cierto?, para que sean más cuidadosos, porque claramente, obviamente, si un niño está expuesto a contenido sexuales inapropiados para su edad, lo estamos exponiendo a una posible alteración en la esfera de la sexualidad sin la intención, ¿no es cierto? No, no es que los papás tengan la intención de hacerlo, sino que es solamente por descuido, pero es complejo, po. Lo que yo les comentaba el otro día, no sé si en esta clase o en otra, el tema de que los niños estén hoy día estén mucho más como expuestos a contenido pornográfico, producto del uso del WhatsApp, de todo lo virtual, ¿no es cierto? Que en ese tipo de casos yo he tenido muchísimo durante el último tiempo, papás que dicen, ¿no es cierto?, que no sé, pues niños de segundo básico, el compañero, como ellos ya todos tienen teléfono y tienen WhatsApp, un compañero basta que le llegue el video a su celular y lo viraliza, ¿no es cierto?, y todos lo ven, ¿no? Entonces, y el otro día una persona cercana acá nos comentaba a nosotros dos lo que le había pasado a su hijo de segundo básico, ¿no es cierto?, de que habían pesquisado, ¿no es cierto?, un video de connotación sexual que le había llegado al teléfono del niño y era un video donde había alguien que parece que lo habían pillado o sea, abusando de otra persona y lo tenían desnudo, amarrado como a un palo y le estaban pegando sus genitales, que se hace un video entre contenido sexualmente inadecuado y además agresivo, que lo vio todo el curso de segundo básico, po. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones hoy día se da muy común, ¿no es cierto?, a propósito de la falta de supervisión de los papás también respecto a los contenidos que están viendo sus hijos. O sea, es muy, ¿no es cierto?, probable que pase si los papás no están siendo cuidadosos respecto a los contenidos que los niños revisan en Internet. Promoción o facilitación de la prostitución de menores, ¿no es cierto?, víctima menor de 14 años, aunque exista consentimiento, conducta a promover o facilitar la prostitución que sea para satisfacer los deseos del otro. Es subjetivo cualquier persona, vulgarmente los proxenetas, ¿no es cierto?, de las personas que promueven o facilitan la prostitución de menores. Acá está el delito de la sanción al cliente, ¿no es cierto?, víctima menor de edad y mayor de 14 años, obtener servicio sexual a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza. ¿Qué pasaría si él está en un prostíbulo y hay menor de edad incluido, ¿no es cierto?, y llega a la PDI y se pesquisa, ¿no es cierto?, y encuentran a un tipo teniendo relaciones sexuales con una niña, supuestamente, ¿no es cierto?, alguien que está ejerciendo la prostitución ahí, y piden los carnets de identidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, y se pesquisa que la niña tiene 13 años. ¿Estamos frente a este delito? ¿O no? Tiene 13 años. Profesor, ¿me Sí, puede repetir la profe. pregunta? Contexto. Prostíbulo, hay un tipo, ¿no es cierto?, que paga por los servicios sexuales, está teniendo relaciones sexuales con una persona que facilita el servicio, ¿no es cierto?, y llega a la PDI, ¿no es cierto?, pesquisa eso y pide carnet de identidad y se da cuenta que la niña que está ejerciendo la prostitución tiene 13 años. ¿Estamos frente a este delito que sanciona al Sí, cliente? sí es un delito porque está
El hecho de consumir es promocionar también la Pero prostitución. tiene 13 años. Eso, tiene 13 años. Y este ¿Qué delito delito es? Profe, sería violación impropia. Violación, po, ¿no es cierto? Sí. Violación, ahí no, y que es mucho más grave. No, es que pucha, es que pasa harto, ¿no es cierto? Yo no sabía, pucha, yo entré a esta cuestión y me dijeron que todas las personas aquí tenían 18 años, entonces no es culpa mía. Lo siento, ¿no es cierto? La ley le va a decir, lo siento. Que a usted le hayan No, dicho. sí, o sea, propiamente claro, una violación, pero me refiero que, porque serían dos delitos. Uno sería por violación y el otro No, pero ahí por, ahí cabe el delito de violación, que es mucho más grave. claro, ¿Mm? claro, pero serían dos delitos en el fondo, que uno sería violación y el otro, este tema de Claro. cómo promocionar la prostitución. O sea que ahí claramente va a caer también la persona dueña del prostíbulo, ¿no es cierto? Pero por eso que acá se hace la diferencia. Dice víctima menor de edad, pero mayor de 14 años para que se hace delito. ¿Ya? Porque si es menor de edad, si es menor de 14, Ah, sí, es abuso es sexual. violación. No, violación, no abuso. Violación, Violación. violación. ¿Sí? Eso me interesa que quede claro en los conceptos porque es violación y independiente de lo que diga él, porque probablemente ustedes han de repente escuchado la noticia, ¿no es cierto? Y sale poco menos el tipo diciendo, no, pero es que yo no sabía, yo pensé que eran todas personas mayores de 18 años, qué sé yo. Bueno, da lo mismo, ¿no es cierto? Producción, distribución, Profe, comercialización, ¿sí? una duda. Quería saber qué sucede en el caso, pongamos que tenemos una niña pequeña y que entre el papá y la mamá, pero quiero saber cómo la línea de intervención. La mamá, lo mismo que decía la otra compañera, eh, la niña le hacen creer que tiene una relación con su papá, que es su pololo, tiene relaciones sexuales con él, la mamá estando ahí, la prestan a otros hombres. Y al final se sabe esto, el papá cae preso, pero la niña no está bien con eso porque, entre comillas, eh, no sé si le trabajaron la mente, pero la niña cree que quiere a su papá, no sabe por qué le hacen eso y no quiere que esté en la cárcel ella. ¿Cómo se podría trabajar desde ahí? Sí, sí, es complejo. O sea, las dinámicas lamentablemente abusivas son súper complejas. Lo Porque primero es que ella desarrollan cariño o un sí, amor. o sea, lo ¿Y primero cómo es se que ella llamaría eso? se conceptualice como víctima, ¿no es cierto? Recuerden todas las dinámicas que hay del abuso, el proceso del hechizo, ¿no es cierto? Todas esas dinámicas que están definidas detrás de dinámicas abusivas que finalmente hacen que los niños crean que mantienen una relación con el abusador. Y entonces lo primero que se hace en los procesos también de reparación es que, bueno, primero es cortar todo tipo de posibilidad de vulneración en la esfera de la sexualidad y lo otro también que las niñas se conceptualicen como víctimas. Y ese es un proceso largo, no es tan fácil, va a depender de nuevo de todas las variables, porque los procesos de intervención, recuerden, tal como los procesos, bueno, como todo proceso de intervención, que lo vamos a ver también en la parte clínica, dependen de muchas variables, o sea, no puede haber un proceso estándar, ¿no es cierto? Porque va a depender de las características psicológicas de la niña, va a depender de cómo se dio la situación, va a ver del tiempo que el niña estuvo expuesto a eso, va a depender de los recursos que pueda tener, ¿no es cierto?, la familia, va a depender, ¿no es cierto?, de la posición que adopta la mamá producto de todo esto, posterior a cuando ya se devela todo, va a depender de las redes familiares que la niña tenga, va a depender de los recursos comunitarios que tenga, y así podemos seguir sumando, y por tanto los procesos resultan súper específicos de acuerdo a la realidad de cada niño, ¿no es cierto? Entonces, el cómo tú vas a intervenir va a depender de todas estas variables, ¿no es cierto? Y en eso puede haber una distinción considerable entre una situación y otra, ¿ya? Entonces, por eso que Profe, hay que... ¿Sí? pero pongamos ya, cuando entre comillas, una víctima desarrolla un tipo de enamoramiento por su secuestrador, sabemos que es conocido comúnmente como el síndrome de Estocolmo. Pero si pasara esto con una persona como que desarrolla, o el hechizo, tanto, le hacen creer que desarrolla así como un pseudo enamoramiento, ¿no hay ningún nombre para eso? O sea, el proceso de hechizo tiene que ver con esa dinámica, pues, ¿no es cierto? De que
la persona sienta que efectivamente mantiene una relación de pareja con el otro y se siente enamorada, y claramente el proceso de intervención ahí es mucho más complejo del inicio porque el proceso de una especie como comillas, lavado de cerebro que hace el agresor a la víctima es súper potente, ¿ya? Entonces, al principio pasa, ¿no es cierto?, que las víctimas quizás más grandes, sobre todo cuando son más cercanos a la adolescencia, no se definen como víctimas, ¿ya? Entonces, si yo no me defino como víctima, ¿cómo se trabaja el proceso terapéutico? Porque yo creo que no soy víctima. ¿Ya? Entonces, ahí es lo complejo, y ahí, claro, es un proceso mucho más largo que, por eso yo les decía al comienzo, lo primero también es hacer un trabajo paulatino, de que la niña siente que efectivamente ella es víctima de este proceso y logre darse cuenta, ¿no es cierto?, de la dinámica que hay detrás de esto. O sea, pero eso no es fácil, pues, no es fácil, procesos que llevan mucho tiempo, que de repente cuando los papás también, pasa también con esta dinámica de muchos mamás, a lo mejor que también habían sido víctimas de situaciones parecidas durante su niñez, que uno dice, pero ¿cómo esta mamá no logró ver esto? ¿No es cierto? Y alguien como externamente dice, pero si la mamá tiene toda la culpa, porque como si la niña estaba siendo abusada por su pareja, ¿cómo ella no se dio cuenta? ¿No es cierto? Y es porque efectivamente hay personas que no logran darse cuenta, no porque no quieran darse cuenta, es porque el nivel de daño que tienen, ¿no es cierto?, les impide poder visualizar, ¿no es cierto?, el riesgo que hay detrás, que alguien quizás externamente les sea mucho más fácil ver el riesgo el que estaba expuesto a su hija, pero ella no lo podía ver, ¿ya? No porque quisiera no verlo, sino porque no podía verlo, ¿ya? Producto también de su historia, ¿no es cierto? Producto también de la dinámica abusiva que establece el abusador, no solamente con la víctima, víctima directa, sino que también con los otros integrantes de la familia. Entonces, ese tipo de dinámica uno tiene que ser capaz de verla. Lo mismo pasa con violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Esta típica cuestión de por qué esta mujer no logró hacer la denuncia antes, ¿no es cierto? No, que entonces la culpa es de la mujer, porque cómo ella tenía que haber hecho la denuncia y haber terminado esa relación. Cuando dice, pero no, pues, si la dinámica que hay detrás aquí que le impide a esa mujer salir de ahí, ya no porque no quiera, porque no puede salir. El nivel de maltrato, el nivel de dinámica abusiva que hay en el interior de esa familia le es imposible salir. Y por eso que estadísticamente, no sé, pues se demoran 7, 8 años en hacer la denuncia. Entonces, ahí la psicología, ¿no es cierto?, en términos de las dinámicas que hay detrás de esto, aporta mucho, ¿ya? Producción, distribución, comercialización y almacenamiento malicioso de material pornográfico infantil, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, es que ya son las 11, ¿no vamos a hacer break hoy día? Sí, sí, por eso quiero terminar y nos vamos a ver, ¿ya? Así Ya, que, sí, recuérdemelo, no hay problema. Estaba viendo que ya estoy pasado. Con este terminamos y hacemos el break. Que es mantener, ¿no es cierto?, material pornográfico cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, ¿ya? Que incluso, bueno, dice almacenamiento malicioso. Ahí ese concepto de almacenamiento malicioso es donde también ahí la ley tiene que definir, ¿no es cierto?, a qué se refiere necesariamente el almacenamiento malicioso. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, pues alguien puede tener en su celular, ¿no es cierto?, el video, ¿no es cierto?, no sé, ¿se acuerdan? Tiempo atrás no sé si se acuerdan ustedes, porque fue harto tiempo atrás en realidad, el famoso Profe, video, la época de los liceos que hacían videos sexuales, por ejemplo, ¿no es cierto?, el buen el Anati, ¿no es cierto? Insuco, todo eso. Todos esos videos, si alguien eventualmente, un adulto, mantiene ese video dentro de su celular, porque le llegó por WhatsApp, porque ustedes saben que esos videos se viralizan así como que así, y más en los grupos masculinos, ¿no es cierto? Así como, ya, mira el video que llegó, qué sé yo. Si yo lo mantengo y además lo replico y lo voy enviando a distintos grupos de WhatsApp, podría eventualmente estar dentro del delito, ¿no es cierto?, de almacenamiento malicioso de material pornográfico infantil, porque dentro del video está la utilización, ¿no es cierto?, de menores de edad. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, respecto a esto. Bien, recreo, ya, porque si no nos pasamos mucho y no es válido. profe, una pregunta Para la cortita. grabación, profe. ¿Ah? Una Dos. pregunta cortita, profe. Entonces, la diferencia entre violación y abuso sexual es que en la violación hay penetración y en el abuso sexual son como más tocaciones. Claro, sí. Violación de acceso carnal. Sí, Y en el abuso sexual entonces puede ser hecho por hombres y mujeres. claro. Sí, Ah, ya. sí, Gracias, profe. sí.
Ya, son las 11:06, a las 11:30, po, ¿les parece? Para alcanzar a ver lo otro, porque nos hemos pegado harto Profe, deje de grabar porque si no se va a quedar muy pesada Ah. su grabación. Ya, para poder avanzar, porque nos hemos quedado